Bueno, ¿lo conocéis o no? A ver, ilústranos. Pues es como un intercambio de parejas, pero muchas parejas. Quedan en bares específicos y organizan fiestas. Se conocen, hablan y follan. Mucho, todo el rato. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Joder, y yo perdiendo el tiempo en los bares. Uy, ahí hay muchos rabos, Marta, no creo que sea tu estilo. Oye, ¿y dónde dices que está? Bueno, ella es Sandra. Hola. Sandra de Madrid, ¿no? Sí. Por fin te conocemos. ¿Sentado? Bienvenida. Gracias. Perdona, ¿2 cervecitas más por aquí? Vale. ¿Y qué tal? ¿Te gusta Granada? Sí, mucho. Es mágica y tiene tapas gratis. Y tienes suerte porque puedes pedir la que quieras. En los otros bares solo 2 variedades. Qué guay. Está muy bien. Bueno, ¿y qué hacía ahí? Carlos nos contaba cómo se toca mientras ves eso en grupo. Interesante. Que por cierto, ¿por qué no lo prueba? No, era solo curiosidad. Ahí se leen entre todos y yo, sinceramente, no me veo con un tío. Porque no lo has probado, guapo. Ay, Andrea, ahí tenemos que ir tú y yo. Yo me quedo con las mujeres y tú con los maridos. Claro, como no eres tú a la que van a dar por todos los lados, Mira, hombres y mujeres, justo el sitio que a ti te gusta. Jaja. ¿Por qué? ¿Eres de orgías? No, hombre, es que siempre me hace bromas así desde que sabe que soy bisexual. ¿Sabéis ya lo que queréis de tapa? ¿Quieres probar el salmorejo de aquí? Está buenísimo. Vale. Pues 2 de salmorejo. Así que... bisexual. Sí. Vamos, que le das a todo, ¿no? No, es coña, a ver. Es que yo, sin ofender, es que lo de la bisexualidad nunca me lo he creído. ¿Qué es lo que no te has creído? Pues que lo veo más como una fase temporal, como alguien que está probando. Justo de eso estuvimos hablando el otro día. ¿Verdad, Fabián? Sí, bueno, a ver. Yo es que los veo como homosexuales reprimidos. Y a ver, cada uno que haga lo que quiera. Pero a mí me parece que se engañan a sí mismos. A David le pasó, ¿verdad, amor? Sí. Yo fui bisexual durante un tiempo. Pero tienes que tomar una decisión, no se le puede estar pegando a todo, como dice Carlos. A mí lo que me pasa es que tengo continuamente la sensación de que no saben lo que quieren y por eso van cambiando de un bando a otro. No, hombre, es que simplemente nos gusta la persona, independientemente de lo que tenga entre las piernas. Sí, suena muy bien el rollito ese a lo Martin H. Hay que follarse a las mentes. Pero yo sigo sin ver. ¿Y qué es lo que sigues sin ver? Siempre nos tenemos que decantar por un sexo. Elegimos la acera y firmamos un contrato de permanencia, ¿no? No, simplemente es lo más natural, elegir. Mira, no me vengas con lo de natural, Marta, que lo único que hace es obligar a la gente a tomar decisiones innecesarias que además no le incumben a nadie. Es ridículo. Entonces a ti te parece algo normal. Pues claro que me parece algo normal y más como lesbiana. No voy a hacer como vosotros que defendéis vuestros derechos de homosexuales mientras reprimís los de los bisexuales. Es hipócrita. Sí, estáis traspasando los prejuicios de los homosexuales a los bisexuales. A mí me parece que reprimís las mismas cosas por las que lucháis, como dice Bea. No, si no es represión. Es más bien dar un empujoncito para que acepten su sexualidad. Pero a ver, ¿te han pedido ese empujón para aceptar su supuesta sexualidad? No, bueno, no sé, pero yo no lo veo muy natural. Bueno, un obispo tampoco ve natural lo que haces tú con los tíos, Fabián, Bueno. no sé si eres consciente de eso. Yo no lo veo igual, pero bueno, decid lo que queráis. Por favor. A ver, yo he salido con chicas bisexuales y a mí honestamente me crean mucha inseguridad. Porque nunca sé si me miran a mí o miran a los chicos. Y además siempre vuelven con los hombres y eso a mí pues me mata. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo creo que eso es más un problema de inseguridad tuyo. Yo tengo amigos que salen con chicas bisexuales y no están pendientes si vuelven con chicas o no. Créeme que siempre vuelven. O sea que según tú, las chicas bisexuales realmente son heteros. Y según tú, los chicos bisexuales realmente son gays. Lógica aplastante. No entiendo, ¿en base a qué? Mira, yo no sé lo que son. Pero es que a mí eso no me encaja ni para atrás. Es decir, ¿te gusta todo? Pollas, tetas, culos, todo. No, hombre, no es que me guste todo. Es que me gusta la persona por dentro y nos da igual el sexo que tenga. Yo creo que eso es lo que desconcierta a la gente, porque no quieren reconocer la bisexualidad como una verdadera orientación. Entonces sienten que no pueden clasificar y ahí es donde empieza el problema. ¿Qué son? ¿Gays? ¿Lesbianas? ¿Están probando? ¿Qué son? Mira, a mí cuando me dice bisexual se me vienen a la cabeza los típicos hombres que tienen como una doble vida. O sea, por un lado la mujer y los hijos y por el otro el amante.
Claro, porque los heteros y los homosexuales no llevan doble vida. Solamente los bisexuales ponen los cuernos, ¿no? Además de que hay mucha gente que se considera hetero y luego se encuentra sintiendo atracción por alguien de su mismo sexo. Mira, para que lo entendáis, nosotros como bisexuales creemos que encajamos dentro del colectivo LGTB, bueno, IQ. Pero luego nos encontramos algunos gays y lesbianas más como vosotros, que empujan a los bisexuales a elegir algo que no son. Hacéis que la gente se calle por miedo y al final los bisexuales ocultan más su orientación que los homosexuales, cuando nadie debería hacerlo. Hombre, está claro que luchar por una cosa y juzgar la otra es bastante contradictorio. A ver, que yo no juzgo a nadie. Que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. Ahora, si me preguntáis, pues yo. No sé, a mí no me convence. Y yo no lo entiendo. No te tiene que convencer ni tú lo tienes que entender. Simplemente tenéis que respetar de la misma manera que queréis que la gente respete la homosexualidad. Carlos, ¿y cuando se te acerquen dos chicas bisexuales y te ofrezcan hacer un trío, les dirás que no, ¿no? O sea, que se liera entre ellas y luego contigo, eso no lo entiendes, ¿no? Eso digo yo. Bueno, primero espérate a que le ofrezcan el trío. Disculpa, Sí, dime. se pueden pedir las variedades de tapas que quieras, ¿no? Sí, ¿Y esto siempre ha sido así? no, desde hace un año. Antes solo se podían pedir 2 variedades por grupo. Y perdona por la curiosidad, pero ¿por qué el cambio? Realmente por darle un poquito más de libertad al cliente a la hora de elegir y no encerrarle solo en 2 variedades. Ah, por dar libertad de elegir en lugar de encerrar en 2 variedades. Qué buena idea. Gracias. ¿Habéis oído? Por la libertad de elegir en lugar de encerrar en 2 variedades. C'est la pression du système qui l'a propulsé vers un univers musical bien particulier. Trop de boulot, bouge-toi, il est temps de te lever. C'est pas qu'elle a pas fini sa nuit, c'est qu'elle a pas commencé. Que des stress par un professeur, qu'elle commence par une profession, mais elle aime pas proférer des insultes à leur préférence. La seule qu'elle ne veut pas franchir ses actes, donc fais bien attention. Si tu pousses un peu, c'est elle qui va monter le son. Et elle danse sans perdre la tête, elle n'a que perdu le regard. Les autres, elles se foutent des rires, elle vient d'autre part. La peu qu'elle n'en fait, fait un grand coup d'arbalète. Mais lui sera celui qui sera rentré dans sa tête. Elle relâche la pression en jumpant le soir. Elle voyage la sauce, on n'a pas besoin des gens. Elle claque sa tune dans la rue des concerts. Elle vit chacune de ses journées comme si c'était la dernière. Elle a mis la main sur ton cœur car elle te redonne le smile. Elle a toujours des choses à dire et un putain de smile pour se baisser dans le tas. Qué gente más rara.